naturaleza, historia, Dios, una obra de Xavier Zubiri. Capítulo 1. Realidad, ciencia, filosofía. Nuestra situación intelectual, la función intelectual, la verdad y la ciencia, ciencia, filosofía, vida intelectual, la función intelectual. La vida intelectual se encuentra hoy en una situación profundamente paradójica. Por un lado, solo hay dos o tres momentos de la historia que puedan compararse con el presente en densidad y calidad de nuevos conocimientos científicos. Es menester subrayarlo sin la menor reserva, antes bien, con entusiasmo y orgullo de haber nacido en esta época. La metafísica griega, el derecho romano y la religión de Israel, dejando de lado su origen y destino divinos, son los tres productos más gigantescos del espíritu humano. El haberlos absorbido en una unidad radical y trascendente constituye una de las manifestaciones históricas más espléndidas de las posibilidades internas del cristianismo. Solo la ciencia moderna puede equipararse en grandeza a aquellos tres legados, pero por lo mismo es menos comprensible el azoramiento que inexorablemente ataca a quien quiera entregarse a una profesión intelectual a pesar de tanta ciencia, tanta verdadera, tan fecunda y central de nuestra vida, a la que tantos de los mejores afanes humanos se han consagrado. El intelectual de hoy, si es sincero, se encuentra rodeado de confusión, desorientado e íntimamente descontento consigo mismo. No será naturalmente por el resultado de su saber. 1. Confusión en la ciencia. No se trata solamente de la confusión radical que puede reinar en algunas de las ciencias más perfectas de nuestro tiempo, tales como la física o la matemática. Esta presunta confusión es, por el contrario, un signo más de vitalidad porque se trata de una crisis de principios. Una ciencia es, en efecto, realmente ciencia y no simplemente una colección de conocimientos, en la medida en que se nutre formalmente de sus principios y en la medida en que desde cada uno de sus resultados vuelve a aquellos. Ningún progreso científico es comparable a aquel en que se perfila y se modelan antiguos y nuevos principios de una ciencia. Aristóteles, Arquímedes, Galileo, Newton, Einstein, Planck serán por esto los nombres que jalonan las etapas decisivas y la historia de la física, inaugurando cada uno una nueva era de esta ciencia. La confusión de que se la confusión de que se trata no se refiere pues a esta crisis de principios, es algo distinto y más grave. 1. Cada una de las muchas ciencias hoy existentes carece casi por completo de un perfil marcado que circunscriba el ámbito de su existencia. Cualquier conjunto de conocimientos
homogéneos constituye una ciencia, y cuando dentro de esta ciencia un grupo de problemas, de métodos o de resultados adquiere suficiente desarrollo para atraer por sí solo la atención del científico y distraerle de otros problemas, queda automáticamente constituida una ciencia nueva. El sistema de las ciencias se identifica con la división del trabajo intelectual y la definición de cada ciencia con el ámbito estadístico de la homogeneidad del conjunto de cuestiones que abarca el científico. En rigor, se opera tan solo con cantidad de conocimientos, pero no sabe dónde comienza y termina una ciencia porque no sabe, estrictamente hablando, de qué trata. Para que se sepa de qué trata, es menester precisar su objeto propio, formal o específicamente determinado. La primera confusión que reina en el panorama científico actual se debe a la confusión acerca del objeto de cada ciencia. Segundo, todas las ciencias se hallan colocadas en un mismo plano, no solamente carecen de unidad sistemática, sino hasta de perspectiva. Da lo mismo una que otra, no existe diferencia ninguna de rango entre los diversos saberes de la humanidad actual, en siendo científicos. Todos los saberes poseen el mismo rango. Parece que se ha llegado a todo lo contrario de lo que afirmaba Descartes cuando decía que todas las ciencias, tomadas en su conjunto, constituyen una sola cosa, la inteligencia. En lugar de esta unidad, que implica esencialmente unidad de perspectiva con diferencias de rango, tenemos un conjunto de saberes dispersos, proyectados sobre un solo plano. La segunda confusión que produce la ciencia se debe a esta sin igual dispersión del saber humano. Este plano científico está determinado por el conocimiento de lo que se llaman los hechos. Toda ciencia parte en efecto de un positum, el objeto que está ahí, y no lo considera sino en tanto que está ahí. Parece entonces que todas las ciencias han de ser equivalentes en cuanto a ciencias, precisamente porque todas son positivas. La radical positivización de la ciencia actúa como un principio nivelador, pero no se repara en que tal vez no todos los objetos sean susceptibles de igual positivación. Y en tal caso, si su estar ahí no fuera igual para toda suerte de objetos, la positivización no sería niveladora, y las ciencias, aún las más positivas, tendrían en su propio objeto integral un principio de subordinación jerárquica. Segundo, desorientación en el mundo. Y es que la función intelectual misma no tiene lugar definido en el mundo actual, no ciertamente por falta de interés, sino porque esta función se ha convertido en una especie de secreción de verdades, vengan de donde vinieren y versen sobre lo que versaren. Ante este diluvio de conocimientos positivos, el mundo comienza a realizar una peligrosa criba de verdades, fundada precisamente sobre el presunto interés que ofrecen, interés que se torna pronto en una utilidad inmediata. La función intelectual se mide tan solo
por su utilidad y se tiende a eliminar el resto como simple curiosidad. De esta suerte, la ciencia se va haciendo cada vez más una técnica. Esto que pudiera parecer nada más que penoso es en realidad algo más hondo. Este mundo que se mide así por su utilidad comienza a perder progresivamente la conciencia de sus fines, es decir, comienza a no saber lo que quiere. Entonces sobreviene todo ese ensordecedor clamor en torno, en pro y en contra del intelectual, porque en realidad ese mundo no sabe dónde va. En lugar de un mundo tenemos un caos y en él la función intelectual vaga también caóticamente. No es difícil ver, decía ya Hegel hace más de una centuria, que nuestro tiempo es una época de nacimiento y una transición hacia un nuevo período. El espíritu ha roto con el mundo de la existencia y de las ideas que hasta ahora poseía y se halla en vías de hundirlo en el pasado y ocupado en la tarea de reformarlo. Es verdad que nunca está en reposo, sino que se haya sometido siempre a un movimiento progresivo. Pero de la misma manera que el niño, después de una prolongada y tranquila alimentación, viene la primera inspiración a romper lo paulatino del simple proceso incremental y nace el niño. Así también el espíritu en formación va madurando lenta y reposadamente hacia una nueva forma de arrancando uno tras otro. Pero de la misma manera que el niño, después de una prolongada y tranquila alimentación, viene la primera inspiración a romper lo paulatino del simple proceso incremental y nace el niño, así también el espíritu en formación va madurando lenta y reposadamente hacia una nueva forma, va arrancando uno tras otros los pedacitos de la fábrica de su mundo precedente. Su titubeo se insinúa tan solo por síntomas aislados de frivolidad y el aburrimiento que muerden en la existencia, el vago barrunto de algo desconocido, son presagios de que se cierne algo nuevo. Este paulatino desmoronarse, que no altera la fisonomía del todo, se interrumpe por el orto que como un rayo produce de golpe la hechura del nuevo mundo, fenomenología del espíritu. Y una manera especial de hundirse consiste justamente en no hacer sino sobrevivirse en la imaginación. Buena parte de los intelectuales, y no siempre de los de menor relieve científico, se sobreviven contemplando su imagen pretérita en una impresionante ignorancia de la transformación radical que la fisonomía del intelecto padece. Una de las cosas que más impresionan al historiador que aborda el estudio de la época de Cuasidoro es observar la ingenuidad con que aquellos hombres que para nosotros se hallan ya de lleno en una nueva edad de la historia, creen no hacer sino continuar en línea recta la historia del Imperio Romano,
Oyendo a muchos de los mejores intelectuales, parece que no se trata sino de volver a emprender la marcha por el seguro camino de la ciencia. Todo se resolvería volviendo a reconquistar el espíritu científico, el amor a la ciencia. Olvidan que la función intelectual viene inscrita en un mundo y que las verdades, aún las más abstractas, han sido conquistadas en el mundo dotado de preciso sentido. El hecho de que puedan flotar sin mengua de su validez pasando de un mundo a otro ha podido llevar a la impresión de que nacen también fuera de todo mundo. No es así. La matemática misma se puso en movimiento en Grecia por la función catártica que le asignó el pitagoreísmo. Más tarde fue la vía de ascenso del mundo a Dios y descenso de Dios al mundo. En Galileo es la estructura formal de la naturaleza. La gramática nace en la antigua India cuando se siente la necesidad de manejar con absoluta corrección litúrgica los textos sagrados, a cuyas sílabas se atribuía un valor mágico evocador. La necesidad de evitar el pecado de equivocación engendró la gramática. La anatomía nace en Egipto de la necesidad de inmortalizar el cuerpo humano. Se va tomando uno a uno sus miembros más esenciales y se les declara solemnemente hijos del dios Sol. Este recuento fue el origen de la anatomía. La historia india nació de la necesidad de fijar con fidelidad las grandes acciones pretéritas de los dioses. La fidelidad y no la simple curiosidad engendró la historia en aquel país. Ninguna ciencia escapa a esta condición. Por esto, el hecho de que las ciencias adquieran un carácter extrahistórico y extramundano es índice inequívoco de que el mundo se haya afectado de interna descomposición. El hombre, en lugar de limitarse como el animal a conducirse en un ambiente, tiene que realizar o malograr propósitos y esbozar proyectos para sus acciones. El sistema total de estos proyectos es su mundo. Cuando los proyectos se convierten en casilleros, cuando los propósitos se transforman en simples reglamentos, el mundo se desmorona. Los hombres se convierten en piezas y las ideas se usan, pero no se entienden. La función intelectual carece ya de sentido preciso. Un paso más y se renuncia deliberadamente a la verdad. Las ideas se convierten simplemente en esquemas de acción, en recetas y etiquetas. La ciencia degenera en oficio y el científico en clase social. El intelectual. Tercero, descontento íntimo consigo mismo. Si el científico, el sabedor de cosas y poseedor de ideas, al verse solo y desplazado en el mundo, recapacita y entra en sí mismo, ¿qué encuentra dentro de sí? ¿Con qué justificarse? Posee desde luego unos métodos para conocer que dan espléndidos resultados, como jamás los hubo en otra época de la historia. La exuberancia de la producción científica alcanza grados tales que se tiene la impresión de que la cantidad de descubrimientos científicos excede enormemente de las actuales capacidades humanas para entenderlos. No se trata de ponerlo en duda ni de suscitar un fácil pesimismo.
que en definitiva solo puede brotar en inteligencias pusilánimes y débiles. Nunca la inteligencia humana ha contado con más posibilidades que aquellas de que hoy dispone, pero mirando más hacia adentro y examinada la situación con sinceridad, se ve primero que el científico, sus métodos comienzan a veces a tener muy poco que ver con su inteligencia. Los métodos de la ciencia van convirtiéndose con rapidez vertiginosa en simple técnica de ideas o de hechos, una especie de metatécnica, pero van dejando de ser lo que su nombre indica, órganos que suministran evidencias, vías que conducen a la verdad en cuanto tal. Segundo, que el científico comienza inquietantemente a estar harto de saberes. No es un azar, porque lo que confiere rango eminente a la producción científica es el sentido que posee en orden a la intelección de las cosas, a la verdad. Por este sentido es el hombre rector de su investigación y se afirma en plena posesión de sí mismo y de su propia ciencia. Pues bien, en este conjunto de métodos y de resultados, de proposiciones ingentes, la inteligencia del hombre actual, en lugar de encontrarse a sí misma en la verdad, está perdida entre tantas verdades. El intelectual se ve invadido en el fondo de su ser por profundo hastío de sí mismo, que asciende como una densa niebla del ejercicio de su propia función intelectual. Y es que sus saberes y sus métodos constituyen una técnica, pero no una vida intelectual. Está a veces como dormido para la verdad, abandonado a la eficacia de sus métodos. Es un profundo error pensar que la ciencia nace por el momento hecho de que su objeto exista y de que el hombre posea una facultad para conocerlo. El hombre de el hombre de Altamira y Descartes no se distinguen tan solo en que éste filosofa y aquel no, sino en que el hombre de Altamira no podía filosofar. Para que la ciencia nazca y continúe existiendo, hace falta algo más que la nuda facultad de producirla. Hace falta que se den ciertas posibilidades. Penosa y lentamente el hombre ha ido tejiendo un sutil y vidrioso sistema de posibilidades para la ciencia. Cuando se desvanecen, la ciencia deja de ser viva para convertirse en producto seco, en cadáver de la verdad. La ciencia nació solamente en una vida intelectual, no cuando el hombre estuvo, como por azar, en posesión de verdades, sino justamente al revés, cuando se encontró poseído por la verdad. En este patos de la verdad se gestó la ciencia. El científico de hoy ha dejado muchas veces de llevar una vida intelectual. En su lugar, cree poder contenerse con sus productos para satisfacer, en el mejor de los casos, una simple curiosidad intelectual. Tenemos definida así una situación por algunos de sus caracteres esenciales: la positivación niveladora del saber, la desorientación de la función intelectual, la ausencia de vida intelectual. Más que caracteres fijos, son evidentemente tendencias observables en grado diverso. Decía ya al comienzo de estas líneas que, por ejemplo, en algunas ciencias una fecunda crisis de principios es síntoma manifiesto de pujante vitalidad,
pero es evidente que la realidad de esos tres caracteres que acabamos de subrayar constituye el peligro radical de la inteligencia, el riesgo inminente de que deje de existir la vida en la verdad. En esta trágica lucha en que se decide la suerte de la inteligencia, el intelectual y la ciencia se ven sumidos a un tiempo en una peculiar situación, en nuestra situación. A fuerza de tal, lo primero que debe hacerse es aceptarla como una realidad de hecho y afrontar el problema que plantea la restauración de la vida intelectual. La verdad y la ciencia. Si bien se mira, puede verse fácilmente que esos tres caracteres no están producidos al azar, representan las tres desviaciones a que constitutivamente se halla expuesta la vida intelectual. Toda ciencia tiene como fin último la verdad, y en la estructura misma de la verdad están ya dados los tres riesgos a que acabamos de referirnos. La verdad es la posesión intelectual de la índole de las cosas. Las cosas están propuestas al hombre y la verdad no consiste sino en que la inteligencia revista la forma misma de aquellas. Cuando la inteligencia expresa esta situación, decimos que sus pensamientos poseen verdad. Dicho de otro modo, la verdad es, según la fórmula tradicional, un acuerdo del pensamiento con las cosas. Todo el problema de la ciencia estriba pues en llegar a un acuerdo cada vez mayor con la mayor cantidad de cosas. ¿Cuáles son las condiciones de este acuerdo? Primero, en primer lugar, algo que es previo al ejercicio de la función intelectual. Las cosas mismas están propuestas a la inteligencia, esto es, las cosas han de estar presentes al hombre. Dejemos de lado toda complicación ulterior, cualesquiera sean los medios y vías por los que el hombre pueda tener presente las cosas, éstas han de estarlo ante aquel. De lo contrario sería absolutamente imposible ni comenzar a entender. Podríamos tal vez pensar, pero estos pensamientos puros no serían por sí solos conocimientos ni verdaderos ni falsos. A esta a, a esta potencia de las cosas puede darse tradicionalmente el nombre de verdad. Así la llamaron los griegos: aletheia, descubrimiento, patentización. Si las cosas estuviesen presentes y manifiestas todas en todo su detalle y estructura interna, la inteligencia no sería sino un fiel espejo de la realidad. No es esto lo que ocurre, antes bien, la presencia de unas cosas oculta de las otras, los detalles de las cosas no manifiestan sin más su interna estructura. De ahí que la inteligencia se vea envuelta en una situación azarosa. Necesita aprender a acercarse a las cosas para que éstas se le manifiesten cada vez más. Este modo o camino de acercarse a ellas es lo que desde antiguo se ha llamado métodos. Método. Método no es sino el camino que nos lleva a las cosas, no es un simple reglamento intelectual. He aquí la primera condición de la verdad: atenerse a las cosas mismas. 3. 2. Pero el problema de la verdad no queda agotado con ello,
ni mucho menos. Si así fuera, la inteligencia no haría sino registrar cosas una vez que éstas se estuvieran presentes. Durante centurias y centurias ha sido casi siempre así, y por lo menos ha sido sobre todo así. El hombre, sin embargo, no siempre espera a que las cosas pasen ante sus ojos. Las mayores conquistas de la física moderna se deben al audaz impulso con que el hombre, en lugar de seguir a la naturaleza, se anticipa a ella mediante el interrogatorio. La verdad, como un acuerdo de la inteligencia con las cosas, supone una cierta manera afortunada o feliz de preguntarse por ellas. No se trata tan solo de las interrogantes genéricas de la inteligencia por su propia índole, eh, eh, que la inteligencia por su propia índole no puede dejar de plantear. Toda búsqueda, aún la más modesta, supone efectivamente que el hombre se pregunta por qué ocurre algo, qué es algo, etcétera. No se trata de esto, trátase más bien de un modo concreto de formular esas preguntas genéricas. No es lo mismo el sentido del por qué en filosofía o en psicología. Si se pregunta por qué muevo el brazo, no tiene sentido para el fisiólogo. Para el fisiólogo responder porque quiero, una cosa es preguntarse por qué ocurre un fenómeno, otra delimitar con mi pregunta el área en que voy a investigar el fenómeno, e inclusive forzar a la naturaleza con mis preguntas a que presente fenómenos que sin ella nunca hubiera presentado. Estos modos concretos de plantear la cuestión, mejor dicho, este modo primario y previo de acercarse a la realidad, es un supuesto para todo posible acuerdo con ella. Si se quiere hablar de métodos, no será este un método que lleve simplemente a resolver los problemas de las cosas que las cosas plantean, sino un método que nos lleve más bien a forzar a que las cosas nos planteen nuevos problemas. Es un método de interrogación más que de resolución. Así, la matemática sirvió de método de interrogación para la física. La verdad, pues, presupone un sistema de cuestiones previas que la inteligencia afronta, con que la inteligencia afronta la realidad. 3. ¿De dónde nace este sistema de preguntas? Indiscutiblemente, cualquiera que sea la parte que en ella incumba a la realidad misma, no es esta suficiente para alumbrar aquel cuestionario. Si así fuera, la ciencia sería consustancial al hombre. Ahí están las cosas desde que el mundo es mundo, y ahí está la inteligencia humana moviéndose entre porqués desde que hay hombres. Sin embargo, la ciencia tiene una historia tardía, lenta y tortuosa. Aún en las más objetivas de las ciencias es innegable esta condicionalidad histórica. Hay problemas que tan solo se plantean en ciertas épocas, inclusive problemas planteados y resueltos tal vez por azar en una época, quedan aislados en la ciencia porque su estado histórico no permite darle sentido. El sistema de preguntas nace de la estructura total de la situación de la inteligencia humana. Estas tres condiciones pueden expresarse, pues, y deben expresarse en orden inverso. En su situación concreta, el hombre esboza un proyecto, un modo de acercarse a las cosas e interrogarlas, y solo entonces dan estas las respuestas en que se constituye el acuerdo con ellas, la verdad.
Y aquí aparece el triple riesgo a que la inteligencia se haya expuesta en su esfuerzo por la verdad. El hombre, en efecto, no tiene ante sí todas las cosas, ni el todo de ninguna, pero con esos fragmentos, gracias precisamente a que queda oculto para él su carácter fragmentario, el hombre se lanza naturalmente a constituir su mundo, esa totalidad solo en la cual se da y puede darse cada una de las cosas. Es obvio entonces que la ciencia comience por disolver, por lo menos intencionalmente, ese mundo ingenuo para reducirlo a sus justas proporciones cognoscitivas. Esta justa proporción está expresada en el vocablo los hechos, lo que está ante mí tan solo por estarlo y en la medida en que lo está sin la menor intervención de mi parte. Ahora bien, los hechos así entendidos fácilmente se propende a reducirlos a los datos empíricos. La verdad científica no constituirá sino un acuerdo con estos datos y la ciencia será simplemente un saber acerca de su concatenación ordenada, la reducción de las cosas a hechos y de estos a datos sensibles lleva inexorablemente a la idea de una vida intelectual en que todos los saberes son equivalentes y cuya dispersa unidad está dada tan solo en la enciclopedia del saber entero. Tal fue la obra del positivismo. Pero sobre todo durante el siglo XIX, con otra ciencia en la mano, la física teórica, el hombre comprendió la insuficiencia de esta construcción. La ciencia física moderna nació cuando el científico se decidió a interrogar matemáticamente a la naturaleza. La ciencia necesita saber interrogar a las cosas y esta necesidad viene impuesta al científico por el mero hecho de proponerse descubrir el orden inteligible de los datos empíricos. La verdad no es algo que simplemente se da, algo que el hombre se encuentra. La verdad es algo que un hecho es una necesidad. El hombre necesita saber cómo va a ir ocurriendo las cosas si no quiere verse perdido entre ellas. Y esta necesidad es la que llevó al hombre a modelar la manera de enfrentarse con ella. Y como toda necesidad, se dijo entonces, la necesidad de la verdad es un fenómeno de estructura biológica y como toda vida, la de la inteligencia ha de obedecer por lo menos a la ley del máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. La ciencia logra mediante un interrogatorio reducir la variedad enorme de los datos sensibles a unas cuantas relaciones sencillas que le permiten prever el curso de los fenómenos. Más que visión, la ciencia es previsión. Y por esto, como se decía hace 50 años, la economía del pensar lleva a medir los fenómenos con precisión y a encasillarlos en fórmulas matemáticas. Cada una. Y por esto, como se decía hace 50 años, la economía del pensar lleva a medir los fenómenos con precisión y a encasillarlos en fórmulas matemáticas. Cada una es un conjunto potencial de innumerables fenómenos
que capacita al hombre para manejar el curso futuro de estos con máxima seguridad y sencillez. La verdad es un acuerdo con las cosas, pero sobre todo con las cosas futuras, y por tanto, vista desde el presente, una ley verdadera no es sino un intento para dominar el curso de aquellas. La vida intelectual es entonces la progresiva creación de fórmulas que permiten manejar la realidad con el máximo de sencillez. La verdad se mide tan solo por su eficacia. Es el pragmatismo, prolongación natural del positivismo. Pero el pragmatismo, al subrayar el carácter formulario y simbólico de todo interrogatorio, ha apuntado a una raíz más honda, la necesidad vital. Para el pragmatismo, la vida mental es un caso particular de la biología. Ahora bien, esta asimilación ha parecido excesiva por lo que tiene de simplista. La vida mental y más generalmente la vida humana no es puramente biológica. Con raíces y mecanismos biológicos, el hombre, el soyum, articula un bios más exacto. Con ser insuficiente sería decir que la biología humana es un caso particular del bios humano, y la vida así entendida surge siempre de una situación en ella. En ella se mueve y se desenvuelve. Solo dentro de esta situación adquiere sentido y estructura el pensamiento. Es cierto que la verdad no puede ser lograda más que por una manera especial de acercarse a las cosas, pero esta manera está ya dada en el modo general con que el hombre, por su bios, está situado ante aquellas. El dinamismo de las situaciones históricas es lo que condiciona el origen de nuestro modo de aproximarnos a la realidad, hállense o no plasmado en un cuestionario explícito. Y esta situación histórica matiza también el sentido de la verdad. Como las situaciones históricas, así se creía que por lo menos durante el siglo XIX son estados del espíritu, todo lo objetivos que se quiera, pero estos, pero estados suyos, la verdad misma y la ciencia en general no son sino un aspecto de estos estados. Empleando la terminología entonces al uso, si llamamos cultura al producto de la realidad histórica, la ciencia no sería sino una forma de un estado cultural. Expresa el aspecto intelectual de una situación histórica, un valor cultural. La verdad es el valor de la inteligencia, y como todo valor no existe sino por el sentido que adquiere en una situación. Cada época, cada pueblo tiene su sistema de valores, su diverso modo de entender el universo, más valioso en unos que en otros, pero reflejo siempre de una situación histórica, sin que ninguno tenga derecho a arrogarse el carácter de único y absoluto. Es el historicismo aliado fácil, es el historicismo aliado fácil del pragmatismo. Positivismo, pragmatismo e historicismo son las tres grandes desviaciones a las que en una u otra forma se halla expuesta la verdad por su triple estructura intelectual. La verdad es expresión de lo que hay en las cosas, y entendidas estas
como meros datos empíricos, se desliza suavemente hacia el positivismo. La verdad no se conquista sino en un modo de interrogar la realidad, y entendido este interrogatorio como una necesidad humana de manejar con éxito el curso de los hechos, se deriva hacia el pragmatismo. La verdad no existe sino desde una situación determinada. Entendida esta como un estado objetivo del espíritu, se sumerge en el historicismo. Tres desviaciones que no son independientes. Vista desde su última raíz, la situación histórica del hombre europeo le llevó a apoyar buena parte de su vida en la inteligencia científica. Por ello, se ve impulsada a dar forma intelectual a su modo de acercarse a las cosas, y gracias a este formulario puede descubrir y precisar lo que son las cosas como hechos. Pausa. En este momento hacemos una pausa para continuar más adelante en la lectura de esta obra de Xavier Zubiri.